¿Qué tal? Muy buenas noches. Hace un año más o menos las minas pararon y con ellas la actividad que junto al campo más dinero dejó en la economía de Castilla y León. Una riqueza que no solo vino del mineral, también de las arcas públicas, ayudaron mucho con fondos, unos fondos Miner, cuya eficacia y eficiencia ahora están en entredicho. Hablaremos del traumático pasado de nuestras cuencas mineras, de su incierto presente y de un futuro obligatoriamente esperanzador. Y lo haremos con los tres invitados que paso a presentarles a continuación. La primera invitada es una mujer, es joven, tiene dos hijos pequeños de 1 y de 3 años, una profesional, es educadora social y además es alcaldesa de Guardo. Hija y nieta de mineros. ¿Cómo se mira desde Guardo, en la localidad minera en su día más importante de la provincia de Palencia, a la mina? ¿Con qué sentimiento? Bueno, pues en primer lugar, buenas noches. Yo creo que tenemos que recordar que la mina ha sido el principal motor de nuestro municipio, de nuestra comarca, y que a pesar de la extinción de la actividad continúa siendo uno de los principales motores. No nos tenemos que olvidar que gracias a las prejubilaciones pues hemos descendido la población, pero mantenemos en 5.000 y podríamos estar hablando, si no fuese así, de 3.000 o incluso menos. Por lo tanto, yo creo que, además por la parte que me toca personal, yo con mucho orgullo, desde luego. Y el segundo invitado de la noche también viene de Guardo. Su nombre es Carlos Mesa, quien hemos estado en muchas negociaciones y hemos pedido la participación a los medios de comunicación de representantes sindicales, siempre estaba ahí, trabajando a pico y pala en muchísimas negociaciones, Carlos, para conseguir un plan de reindustrialización y un cierre justo para la minería. ¿Qué queda de tantas negociaciones, tantas manifestaciones, encierros, marchas negras? ¿Qué queda de todo eso? Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y por acercar a la gente que nos esté viendo un poco más y poderles aclarar alguna duda y lo que ha sido estos años y sobre todo el sentimiento, lo que ha sido. Nosotros hicimos el primer plan que los agentes sociales nos pusimos a negociar con el gobierno, pues lo conseguimos en la calle. Y en la calle, a través de las protestas, conseguimos varias cosas. Hacer un plan para prejubilaciones dignas, que nadie tuviera un cierre traumático, se hablaba de un cierre traumático, pero nosotros éramos hacer un plan social donde el pueblo, donde las comarcas mineras que tanto habían dado a España, a Castilla y León, y dado que, por ejemplo, zonas como Bilbao, el País Vasco, había funcionado a través del carbón que se había marchado de Castilla y León, de la zona de León y de Palencia, un plan social para no quedar traumático, porque nosotros habíamos vivido, nacido en esas comarcas mineras y tenemos que hacer un plan justo. En ese plan justo lo que queríamos era reindustrializar infraestructuras, creación de empleo y también, en este caso, en el primer plan que hicimos, también una reactivación también, sobre todo de formación, de becas Miner y demás. ¿Qué queda de aquello? Pues de aquello queda de que se dedicaron a hacer políticamente, a reindustrializar zonas limítrofes, no a las mineras. ¿Qué quedó también de aquello que no sirvió o no sirve hasta ahora la reindustrialización, dado que las comarcas tanto de León como de Palencia siguen demandando la reindustrialización y no se ha hecho nada? Se dedicaron más políticamente a hacer pequeñas obras o a hacer pequeñas aceras, muchos alcaldes y muchos ayuntamientos, en vez de a consensuar que los polígonos tuvieran una creación de empleo pura. Entonces nos queda un mal sabor de boca. Seguiremos hablando, tenemos mucho de lo que hablar. El tercer invitado de esta noche también representa a la parte social, es el responsable regional de la federación de la que dependían esos mineros y también muchísimos de los trabajadores, incluidas las eléctricas, cuyo futuro puesto de trabajo está en vilo, ahora más que nunca. Responsable de la Federación de Industrias Regional de Comisiones Obreras, Gonzalo Díaz. ¿Y ahora qué? ¿Qué futuro tiene por delante? Bueno, las comarcas mineras llevan viviendo una reconversión casi desde el principio. Desde los años 70 se ha venido haciendo reconversiones en mayor o menor medida y ahora ya no quedan minas abiertas, ya no van a quedar térmicas abiertas,
que eran la columna vertebral del desarrollo industrial de este país y también de esta comunidad autónoma. Y ahora pues nos queda el reto, tremendo reto, de todo este desmantelamiento, ser capaces de atraer los mayores fondos posibles y dar una actividad y una capacidad a esas comarcas que la tienen, sobre todo una oportunidad y sobre todo saldar una deuda que tiene toda la sociedad con esas comarcas que durante décadas se han dedicado al monocultivo que era la minería. Se les ha restado oportunidades de desarrollo en otras actividades porque evidentemente la minería se lo llevaba todo, hasta los jóvenes casi sin acabar de estudiar entraban en la mina, y yo creo que esa deuda la sociedad debe de saldarla, y creo que hay que también mirar con algo de optimismo porque podemos tener una oportunidad de aprovechar y de, sobre todo, no cometer los errores del pasado. Bueno, pues vamos ahora con el tema por el que es noticia también la minería actualmente. Años después de la última convocatoria de los fondos Miner, las Cortes de Castilla y León han abierto una investigación sobre el uso de esos fondos europeos. Además, también el Tribunal de Cuentas acaba de publicar la pasada semana su informe sobre el reparto de ese dinero. En concreto, se ha limitado a 1.800 millones de euros, aunque vinieron muchísimos más durante varias décadas. Y según ese informe de fiscalización, el Gobierno de la Nación dejó mucho que desear, tanto en los mecanismos de reparto como en el seguimiento posterior. 1.800 millones de euros se destinaron a ayudas a las comarcas mineras entre 2006 y 2017 y según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas se gastaron sin control y su concesión era excesivamente discrecional. Los criterios de selección eran ambiguos, la tramitación estaba llena de irregularidades y deficiencias y carecían de seguimiento. 7 comunidades se beneficiaron de esas subvenciones que se concedieron en 2 grandes programas. Uno fue el de infraestructuras, con 1.100 millones de euros, de los que se ejecutaron el 79%. 2 regiones se llevaron las 2/3 partes, Asturias el 55% y Castilla y León el 21%. El segundo gran programa fue el de la creación de tejido empresarial y empleo. En este apartado se concedieron subvenciones por valor de 700 millones de euros, pero según el informe, la mayoría de los proyectos presentados no disponían de análisis que precisaran el impacto final, ni se realizó control del cumplimiento de los objetivos y de los requisitos. Además, el Tribunal de Cuentas cuestiona su eficacia. Afirma que en Asturias, León y Teruel se crearon menos empresas en las comarcas mineras que en las no mineras y la despoblación se agudizó más en los pueblos del carbón. Añade una denuncia de la lentitud del procedimiento que en algunos casos superaron los 4 años de tramitación. Asimismo, no se ha promovido suficientemente el reintegro de las ayudas, caducando el derecho por superar los plazos. Acaban de escuchar el informe del Tribunal de Cuentas. No sé ustedes, pero yo tengo la sensación de que ese informe de fiscalización es positivo, pero quizás llega algo tarde. Sí, que sí. Lo podríamos haber sabido antes, vamos, que se estaba invirtiendo mal el dinero, que no llegaba a donde tenía que llegar. Vamos a ver, cuando se habla de dinero y se habla de dinero público, lo más normal es que se tenía que, y siempre que tiene que estar constantemente investigando. Cuando trabajamos y tenemos que ser conscientes que tenemos subvenciones, tienen que ser claras. Entonces, muy bien que se investigue, pero no se tenía que haber investigado. Pero bueno, si llega tarde, que se tenga que investigar aquí. En esta exposición que hemos podido ver ahí, pues claro que ha habido empresas que han abierto, por ejemplo, el polígono de Vidanes, en Cistierna, en León, hubo empresas, y tanto en Guardo también, en la zona nuestra, que se cogieron la subvención y se marcharon. Y hubo también infraestructuras que se han hecho, y se han hecho limítrofes, como hacía yo en mi introducción, a las zonas mineras, y tampoco han quedado. ¿Dónde está todo ese dinero? Resulta que la zona de Villavelino, en la zona Ponferrada, Sabero, Cistierna, en este caso Cervera o Guardo o Velilla, no tenemos infraestructuras, no tenemos carreteras, y muchas de las carreteras que le hicieron la Junta de Castilla y León, que era políticamente la responsable de velar por esos dineros, no nos ha hecho las carreteras, y todo lo contrario, nos ha puesto zonas verdes o líneas verdes para poder ir más despacio por las carreteras. Todo lo contrario, no nos deja ya venir, pero tampoco nos deja ahora que los ciudadanos de Castilla y León nos podamos mover por las infraestructuras que tenemos. Si esas investigaciones, tienen que haber consecuencias políticas y consecuencias
consecuencias claras. ¿Cómo vamos a ir en Europa a ser responsables ahora con la calderilla de dinero que nos han dejado por cumplir los deberes demasiado pronto en la descarbonización, cuando si abre ahí en esta investigación y pueda haber delitos, con qué cara podemos mirar a Europa? Entonces, esas cosas tienen que estar claras y depurar responsabilidades. ¿Y cómo se puede depurar responsabilidades? Bueno, yo creo que el informe también recoge una parte de la demanda que los agentes sociales siempre hemos puesto desde los primeros planes del carbón, ¿no? No había un criterio claro, es decir, la concesión de fondos los daba el gobierno de España de turno, y no había participación del resto de agentes. Por lo tanto, esa falta de criterios evitaba una planificación estratégica de dónde tenían que ir las inversiones y para qué tenían que ir las inversiones, ¿no? Todo esto amén de lo que viene a decir también el tribunal, que eran defectos en los procedimientos administrativos, pues, de muchas obras que tenían un contenido político, es decir, gobierno, tanto nacional, autonómico e incluso los locales. El Tribunal de Cuentas dice que era más acuciante en Asturias ha sido bastante más descarado, pero muchas veces se solucionaban o se trataban de solucionar campañas electorales con estos procedimientos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Tribunal de Cuentas ahonda un poco en lo que veníamos demandando, que no podía seguirse dando ayudas a hacer rotondas, como se dice vulgarmente, sino que esto se tenía que haber hecho con una estrategia donde se priorizaran las inversiones, donde y sobre todo que se tuviera claro realmente dónde realizarlo. Sí, porque parece que en vez de que para generar empresas, tejido industrial, empresarial, que era lo que se precisaba, iba más bien para gastos ordinarios que tendrían que haberse cubierto con otro tipo de partidas presupuestarias. Guardo, por ejemplo. Yo, principalmente coincido con ambos. En primer lugar, creo que la fiscalización de estos fondos y de estos recursos debería de haberse hecho desde los inicios. Ahora está muy bien que se investigue y demás. Y conforme a las demandas de los agentes sociales, yo creo que aquellos que vivimos en las comarcas siempre hemos escuchado a trabajadores y sindicatos decir que estos fondos no estaban teniendo la trayectoria que debieran tener. Eso se escuchaba, eso se oía. Eso se escuchaba, o sea, era un sentir de los municipios, un sentir general, evidentemente. Y conforme al tejido industrial, yo creo que desde sus inicios los planes del carbón rompieron de frente con el objetivo prioritario, que era la generación de empleo y de industria para las zonas, ¿no? Para venir a paliar esos cierres de esa actividad, y realmente ahora nos encontramos en una situación, sobre todo en nuestras comarcas, pues muy desolada, porque no hemos cubierto ni un porcentaje mínimo de aquel tejido y actividad empresarial que se ha perdido. ¿Y quién es el culpable? Si hay algún culpable. ¿Los que no vieron, los que no ejecutaron o los que se callaron? Aquí todos tenían una participación y sobre todo política. Al final quien repartía, nosotros como agentes sociales hicimos dentro de las reuniones con el ministerio de turno y con el ministro de turno intentar que llegaran recursos a nuestros pueblos, a nuestras comarcas. ¿Cómo se repartían? Ahí nuestros agentes sociales ya nos separaron. Nosotros ahí en ese tema ya dejábamos que políticamente y aquellos alcaldes o aquella gente dentro de su zona demandara qué infraestructuras y qué cosas tenía que haber y qué empleo quería generar. El problema es que cuando se vio que había que hacer cualquier tipo de carretera o de infraestructura, uno de los culpables es la Junta de Castilla y León, porque en vez de darle adicionalidad a las comarcas para crear buenas carreteras, resulta que nos han criado, si teníamos en una zona como Cardaño 20 curvas, nos han quitado 5 y todavía tenemos 15. Entonces han lavado el dinero
en vez de hacer obras que estaban planificadas en muchos millones de euros, resulta que cuando se han ido a hacer, todos pensamos en las comarcas del Bierzo o de Palencia, que iban a ser unas infraestructuras buenas, y resulta que al final teníamos el mismo carretera de Cabras que seguimos teniendo ahora en todas las comarcas mineras. Y lo extraño es eso, diciendo, ¿dónde se han utilizado ese dinero si al final la infraestructura no nos han hecho? Por lo tanto, seguimos teniendo ahí que la fiscalidad tiene que ir sobre todo de la gente, que sobre todo el gobierno de turno, que no puso la mano encima, pero dejando a la Junta de Castilla y León o al Principado de Asturias, o en este caso políticamente cada subcomunidad autónoma, que han hecho lo que han querido con clientelismo políticos para que los alcaldes de turno no se quejaran, y muchos de ellos no son ni mineros, son estamineros. Claro, pero también se da la circunstancia que en muchos casos esos fondos no estaban, el reparto no estaba ni tan siquiera firmado, aunque sí que se sabía que se tenía que ejecutar, es decir, desde Europa se decía que ese era el dinero que iba a haber, desde el Ministerio tampoco se puso la firma para distribuir ese dinero, es decir, que se vivía como en un limbo todo ese dinero de esos fondos Miner. Yo les invito ahora a que escuchemos la voz de un agente muy implicado, porque esta semana, el lunes, mi compañero Luis Saiz y yo nos fuimos hasta Villablino, hasta la capital de la comarca de Laciana, que junto con el Bierzo y Asturias fueron los focos de extracción más importantes de España, y les invito ahora a que escuchen el testimonio de Ana Luisa Durán. Ella fue exalcaldesa, exsenadora y actualmente presidenta de la Asociación Europea de Comarcas Mineras. Ana Luisa Durán, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es la situación actual de Villablino? Este municipio hace unos años llegó a tener casi 17.000 habitantes. En este momento estamos en 8.000 y pico, y por lo que vamos viendo, perdiendo población todo el tiempo. Esa es la situación de un pueblo donde ha desaparecido el sector principal que daba trabajo, ¿no?, que era todo lo asociado a la minería del carbón, y no se han conseguido crear empleos alternativos. Durante muchos años se habló de la crisis de este sector, se fueron haciendo planes sucesivos para la minería del carbón, se fue prejubilando mucha gente. Las prejubilaciones son un colchón ahora mismo económico para esta comarca y para otras comarcas mineras, porque la gente que se prejubiló pues con 40 y tantos o 50 años cuando más, pues todavía son relativamente jóvenes, entonces crean ahí un colchón de población que se mantiene, que además tiene capacidad económica pues para poder mantener en este momento no solo digamos a sus hijos, sino a lo mejor ya a las familias de sus hijos, ¿no? Hablamos de esta situación, pero durante mucho tiempo también estas comarcas recibieron dinero de los denominados fondos Miner. Yo creo que en esos fondos hay que distinguir distintas líneas, ¿no? Ahí hubo fondos de infraestructuras, que en mi opinión fueron buenas, porque las infraestructuras de las comarcas mineras también necesitaban una inversión importante. Podrían haber sido fondos ordinarios de la comunidad autónoma o incluso del gobierno, pero se dedicaron esos fondos, pero la verdad es que hacían falta esas infraestructuras, ¿no? Después hubo fondos empresariales, que ahí ya tenemos un hándicap importante, y es porque muchos fondos empresariales primero no llegaban a cuencas como estas, donde aunque regales el suelo industrial y des ayudas, el producto es caro de sacar y al final se van a otros sitios que tienen mejores comunicaciones, que tienen pues una posibilidad de sacar los productos mucho más baratos, ¿no? Y por otra parte, pues hubo también muchos fondos que se fueron a cosas por ahí, y hubo una buena parte de fondos que ni siquiera se ejecutaron. También hay que tener en cuenta que del último plan, por ejemplo, el Ayuntamiento de Villablino no llegó ni un euro. ¿Por qué no se firmó? No se firmó, y claro, hay que tener en cuenta que la firma de los convenios, que bueno, el Tribunal de Cuentas dice muchas cosas, ¿no?, respecto a cómo se hizo la selección, a cómo era todo el procedimiento. Efectivamente, el procedimiento, aparte de tedioso y de que se alarga en el tiempo sine die, pues hay que tener en cuenta que firmaba el Gobierno de España en las comunidades autónomas. España fue uno de los pocos países, por no decir el único, que cumplió con ese reglamento, con ese decreto anterior, y efectivamente cerró sus minas. Sí, cuando uno acude a las reuniones de la Plataforma para el Carbón que crea la Comisión,
que allí se expone la situación de los distintos países, pues ve uno exactamente, sí, que fuimos unos Quijotes, ¿no? Porque la decisión 787 afectaba a todos los países que tenían ayudas al funcionamiento de este sector, que eran casi todos, y resulta que ninguno está en la situación que estamos nosotros. En Alemania siguen extrayendo, por cierto, lignitos, lignito pardo, que nosotros los cerramos en Galicia hace no sé cuántos años ya. Siguen extrayendo, Polonia tiene un sector extractivo enorme, hablan del cierre al 30 y ahora cuando se está hablando de los fondos resulta que incluso tiene prioridad los países que todavía tienen el sector en activo. ¿Cuáles son esos nuevos fondos a los que tiene que cogerse como sea Castilla y León? Esos fondos es un fondo que desde hace bastante tiempo, desde que se empieza a reunir la plataforma, incluso antes, se empieza a hablar del problema de las cuencas que son muy dependientes de una actividad en toda Europa, como son las cuencas que tienen minería del carbón, porque la minería del carbón es muy intensiva en empleo, pero también genera una serie de infraestructuras y crea una serie de deterioros en el medio ambiente. Entonces, desde hace tiempo se empieza a hablar de que necesita una aportación económica especial y específica para ese tipo de cuencas. Ese fondo de transición que hace que se pueda ir variando la actividad económica de unas cuencas que son dependientes de esa actividad a otras actividades menos contaminantes hasta llegar a que no contaminen en absoluto, ¿no? Ese fondo, evidentemente, en mi opinión, tendría que ser especialmente sensible con los sitios como los nuestros, que fueron aplicados a la hora de cerrar la minería y que van a ser aplicados a la hora de cerrar las térmicas, pero parece que por lo menos hasta el momento no solo no se nos da una prioridad porque el problema es mayor, sino que yo creo que incluso se penaliza. Vamos a ponernos en un escenario en el que realmente quien tenga que luchar, luche por ello y consigamos más dinero y esta vez sí se invierta de verdad ese dinero. ¿Dónde tiene que invertirse el dinero? Este Fondo de Transición Justa, en el propio reglamento, establece cómo se va a arbitrar, ¿no? Esta vez el Tribunal de Cuentas puede estar tranquilo porque el proceso yo creo que está bien pensado, ¿no? Pide que necesariamente los países miembros, en este caso el Gobierno de España, tiene que identificar expresamente las zonas a las que van a ir esos fondos. Ese plan estratégico que nunca se hizo y que era necesario es en el que se va a establecer cuáles son las posibilidades de cada una de las zonas y en qué se puede invertir. Con una salvedad. Hay que tener en cuenta que muchas de las cuencas mineras españolas, sobre todo León, Palencia y el suroccidente asturiano, no tienen posibilidad o muy poca posibilidad de inversión privada. Por tanto, necesariamente ahí tiene que haber una apuesta pública, porque si no hay una apuesta pública, si no hay un apoyo público, van a ser muy pocas las actividades que realmente se puedan hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues así de claras están las cosas y hay que mirar al futuro, al Fondo de Transición Justa y no hay confirmación oficial. Se habla de muchísimos miles de millones de euros, pero hoy por hoy parece ser que a España apenas llegarían 300 millones de euros. Hay que luchar. Otra vez, Carlos. Pues sí, hay que luchar. Por hacer un repaso así un poquitín que sirva de aclaración, hemos hecho 4 planes del carbón, nosotros los agentes sociales hemos tenido que pelear cada plan del carbón en la calle para que los gobiernos de turno pudieran llevar a un plan. No solo hemos pedido para aquellos trabajadores que se les cerraban las empresas, sino también aquellos empresarios cobraban por un cierre de actividad, por una reducción de actividad, de su actividad. Y de encima nosotros peleábamos también para que tuviera una transición justa y hubiera unos empleos alternativos para que nuestros hijos el día de mañana y la gente que había en los pueblos mineros tuvieran trabajo, ¿no? La realidad de eso que no ha servido para nada. Nosotros nos pusieron como fecha límite que en el 2020 o el 22 teníamos que tener todo cerrado. Tan es así que en el 1998 había unos 50.000 trabajadores en la minería y en el 2019 pues en Castilla y León no queda ni uno. Tanto es así que cuando se ha ido a repartir este año en Europa el dinero, dice,
A España creo que no nos corresponde ni tan solo un euro. Hubo que pelear muchísimo para que nos traigan estos 23 millones de euros. ¿Cómo puede ser que Polonia, Inglaterra y Alemania nos digan los deberes que tenemos que hacer, nos ponemos a reducir empleo porque el carbón contamina, resulta que no había contaminado, nosotros nos pasamos de frenada, no nos quieren dar ahora dinero para seguir reconstruyendo las zonas mineras y se lleve Polonia a 500 millones de euros? Con todo lo que está perjudicando. ¿Cómo puede ser que las empresas eléctricas, Endesa, Iberdrola y Fenosa y demás, hayan llevado tantos millones de euros, hayan repartido tantos beneficios y se quieran marchar ahora de las cuencas mineras sin una alternativa? Pero los políticos que les van a dejar cerrar eso van a ser peor. Y el gobierno de turno, si mañana va y deja cerrar a las eléctricas, se va a convertir también en un cómplice. O sea, por hacer bien los deberes, ahora nos van a castigar en España, todos los países van a seguir emitiendo emisiones, vamos a comprar la energía a Marruecos cuando está con carbón en las centrales. Iberdrola se ha marchado de aquí para no contaminar, lo pone en Marruecos y sigue contaminando, y si no a Francia a traer energía nuclear. Claro. Pero ¿cómo somos, con perdón, es que España o somos todos bobos o no nos hemos enterado del tema? Porque es que ahora, ahora nos hemos pasado de frenada, nos vamos a quedar sin mineros, sin las comarcas mineras y nos vamos a quedar sin dinero. Gonzalo, yo supongo que puede tener información de primera mano sobre el cierre de las térmicas, que también son una realidad en la comunidad. ¿Cómo es posible que importemos carbón? Esto, energía de Marruecos procedente de térmicas que queman carbón marroquí a las que no se les aplica ningún tipo de tasa medioambiental. ¿Cómo se puede permitir eso? Bueno, el disparate es tal que las térmicas de Castilla y León han estado funcionando con carbón de fuera. Es decir, lo que un poco venía a decir el reportaje anterior, yo creo que ha habido dos gobiernos, o sea, la 787, la directiva que se habla, a nosotros nos ha costado, a los trabajadores del sector nos ha costado huelgas generales, huelgas de hambre, encierros en el ministerio y con ministros de los dos partidos que han gobernado este país, ¿no? Y veníamos ya demandando eso, veníamos demandando el que no hubiera extracción del carbón nacional se iba a suplir con el carbón de fuera, había que seguir ayudando al carbón porque el origen de las subvenciones viene para competir con el carbón de fuera, que venía manchado de sangre, que viene con explotación infantil y un carbón donde no se mide la huella de carbono, es decir, aquí se mide el CO2, pero resulta que traerlo de Indonesia o de Sudáfrica en barcos contamina y contamina mucho, ¿no? Entonces, las térmicas de Castilla y León han estado funcionando en los últimos tramos con carbón de fuera. Ahora que no hay ya, las térmicas ya no queman carbón, pues ahora resulta que no es que seamos deficitarios, porque esta comunidad hizo los deberes, una parte que ha hecho bien en el tema miner es que casi el 80% de la energía que generamos es renovable, con lo cual estamos por encima incluso de lo que marca Europa, pero tenemos esas contradicciones, ¿no? Esa contradicción donde las térmicas actuales que hay en el resto del Estado, pues curiosamente se importa la electricidad nuclear, que dicen que no es contaminante, dicen, y Portugal también nos ha estado suministrando. Es otra de las tantas, digamos, pues contrariedades que tiene el sistema eléctrico, y las eléctricas tienen también su parte también de responsabilidad, ¿no? Que se han aprovechado y pueden ser parte también de la solución. Exactamente. Se han aprovechado y ahora están en unas condiciones en las cuales abandonan el entorno del cual se han beneficiado durante décadas, y ahora yo creo que es parte de la responsabilidad social el comprometerse con esas comarcas donde se han aprovechado de ellas y ahora deberían de apoyar proyectos industriales, generar ellas mismas, porque lo pueden hacer, proyectos industriales en Velilla, en Guardo, Compostilla, La Robla y Añares. Las últimas palabras van a ser para la alcaldesa de Guardo, la representante de uno de esos municipios tan afectados por esa reestructuración. ¿Cómo ve usted el pueblo?
Bueno, pues en nuestro caso la verdad es que recogemos el testigo con un equipo joven y renovado y con muchas ganas. Además nos queda el espíritu luchador de nuestras cuencas, que lo hemos mamado y lo tenemos en vena. Y sí que es verdad que ahora tenemos la esperanza de que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se han venido cometiendo hasta ahora, y que la idea principal que subyace entre los distintos ayuntamientos que componemos la comarca es precisamente hacer eso comarca, que aquello que no se hizo anteriormente ahora lo podamos hacer posible con proyectos comunes de los que unos nos nutramos de otros y así poder competir y hacer que estos fondos pues lleguen hasta nuestra zona. No quiero acabar yo este programa sin hacer referencia a lo que llevan en la camiseta. No es que esté de moda la camiseta, es la reivindicación que tienen por un pediatra. Eso es. En Guardo, que es otra de las reivindicaciones sanitarias del medio rural. Pues muchas gracias a los tres por haber estado aquí esta noche. Yo sé que son muchos los aspectos a tocar. Sí. Carlos me está mirando como diciendo, pues se han quedado muchísimas cosas. La gente normalmente también nos pregunta que por qué no llegan empresas, porque en otra cosa, si me permites, porque no hay duplicidad. O sea, cuesta lo mismo a un empresario poner una empresa aquí que ponerla en Guardo. Y si la gente, la Junta de Castilla y León, Ministerio y Diputación pudieran solapar las empresas, la alcaldesa de Guardo y de Villablino podían hacer sombra a Valladolid y a Burgos. Y políticamente no les interesa a mucha gente que se cree emplea en las zonas mineras. No lo sé, había que mirárselo, porque una vez va a venir el dinero y el mismo empresario va a invertir en una zona que no es minera porque le da las mismas facilidades. Gracias, lo dicho. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Espacio Abierto. Adiós.